día de hoy vamos a trabajar el aprendizaje relativo a los vectores. Es importante precisar que los vectores pues hacen parte de ese compendio de elementos de la geometría analítica, y esas representaciones geométricas pues juegan un papel muy importante a la hora de los desarrollos matemáticos. Importantísimo que veamos también que los desarrollos geométricos pues han ido fortaleciendo no solo los procesos matemáticos, sino también todos aquellos que están inmersos en áreas como por ejemplo la física. Dentro de este desarrollo pues podemos notar cosas, por ejemplo, dentro de las matemáticas como la postulación o la determinación, sobre todo, de la recta tangente a una curva o las áreas a través de integrales. Entonces podemos ver como tal esa correspondencia. Importantísimo, compañeros, que veamos también que no quedan sueltos los autores que han incluido sus desarrollos dentro de la física, sus desarrollos de la geometría analítica y específicamente de vectores. Por ejemplo, Joseph Lagrange introduce dentro de su resultado importante, que termina siendo la mecánica analítica, un grupo bastante grande de lo que terminan siendo los análisis vectoriales. Otro aspecto que voy a resaltar para el curso es que debemos tener en cuenta que estos vectores los vamos a introducir desde tres modos: el primero geométrico, el segundo analítico y el tercero axiomático. ¿Sí? Entonces es importante que reconozcamos que esos vectores pues, van a cumplir unas propiedades de igualdad, unas operaciones de adición y de multiplicación por un escalar, pero todas ellas van a ser fijadas desde ámbitos geométricos. En el caso de lo analítico, pues entonces tendríamos que ver que cada uno de esos vectores pues va a tener unas componentes que obviamente lo van a referir a ciertos puntos del plano, a ciertas localizaciones, pero que como esas componentes son números reales, entonces dichas componentes van a obedecer las propiedades de los números reales, y a partir de ellas pues vamos a hacer la construcción de las propiedades y las operaciones importantes dentro de ese espacio vectorial. En cuanto a la parte axiomática, pues es importante precisar que como este es un curso fundamental de física, entonces pues vamos a utilizar solo algunos toques de esa axiomatización, aun cuando sí vamos a intentar demostrar los elementos realmente interesantes del caso. Vamos también a buscar que introduzcamos el concepto de los vectores desde el espacio vectorial de eneplas de números reales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en realidad podemos interpretar esos vectores en cualquier espacio dimensional. Regularmente vemos que los espacios dimensionales más usuales donde se introducen los vectores son los de dimensión 2 y los de dimensión 3. Sin embargo, pues esos conceptos quedan totalmente amplios, y sobre todo cuando buscamos las soluciones de sistemas de ecuaciones que ameritan más de una ecuación, más de 2, 3, ¿sí? Entonces ahí podemos buscar ese punto de conectividad entre esa solución netamente analítica y su representación geométrica. Decimos entonces que un vector, supongamos A, lo podemos escribir como una combinación de números reales, los cuales pues dependerán su cantidad al espacio vectorial donde se ubique dicho vector. Importante, compañeros, existe, como les decía, pues una intensa relación entre los elementos de los espacios vectoriales y los resultados geométricos.
Desde los griegos pues se ha intentado buscar esa conectividad y por ejemplo se empiezan a ver resultados como la recta real, la recta numérica. Y entonces vemos que cada punto de la recta numérica pues tiene asociado un número real. Sin embargo, pues cabe resaltar, muchachos, que fue a Richard Dedekind quien logró axiomatizar y buscar una justificación formal de esta relación. En el caso de las parejas ordenadas que representan puntos del espacio, pues fue Descartes y otros que lograron buscar esa conectividad y se dieron cuenta, por ejemplo, que un punto del espacio se podía escribir de esta manera. Este es un punto, noten que existe una diferencia frente a cómo se representaría un vector, ¿no? Aquí. Perdón que aquí me equivoqué. Aquí es así. Listo. Y obviamente pues sería muy distinto cuando se represente para un espacio de 3 dimensiones. Entonces, a nosotros nos van a interesar para el curso esas combinaciones de números que simplemente estén dispuestas sobre el espacio vectorial V2. Y entonces entraríamos a pensar, ¿y qué es un espacio vectorial? Pues muy sencillo, es un conjunto de estas eneplas, que para el caso serían duplas, o sea, parejas, es un conjunto de esas parejas ordenadas, ¿sí?, que van a cumplir algunas propiedades y las operaciones que enunciábamos hace un momento, la adición y la multiplicación de esa dupla, de esa pareja, por un número real. ¿Y por qué es importante en el estudio de la física esta concepción de los vectores? Pues muy sencillo. Vamos a suponer que un día cualquiera yo saqué mi perro a pasear al parque y yo lo solté en un punto determinado del parque. Yo me hice en dirección nororiente, ¿sí?, de donde dejé a mi perro, y mi perro, yo comienzo a llamarlo y mi perro viene hacia mí. Es muy importante que sepamos que mi perro pues va a recorrer una cantidad de espacio en cierto intervalo de tiempo, pero que además esa dirección que el perro va a imprimir para acercarse a mí pues va a tener un elemento interesantísimo, y es aquí donde aparece la concepción o se encuentra la utilización de los vectores. Importante entonces que sepamos que son de V2, es decir, que los vamos a representar en el espacio bidimensional, en el espacio de 2 dimensiones, que vamos a tratar de vincularlo obviamente con esa representación cartesiana que ya veníamos utilizando y de donde pues echaremos mano para poder hacer esas representaciones. Decíamos entonces que esos vectores pues van a terminar siendo sujetos a los puntos del plano. Y recuerden que hay una propiedad bastante interesante que nos habla que cada punto del plano, por ejemplo un P de coordenadas A, B, pues está unido, está sujeto, está relacionado con una pareja ordenada. Y entonces encontraríamos esa relación directa. Cada punto del plano tiene asignada una pareja ordenada y cada pareja ordenada tiene asignada un punto del plano. Pilas con eso de pareja ordenada. Otro elemento realmente importante es que nuestros vectores son segmentos dirigidos. Entonces veríamos que, por ejemplo, el segmento dirigido desde el origen hasta P sería nuestro vector. O sea que encontraríamos, por ejemplo, que el segmento dirigido desde O hasta P sería el vector que representaría esa situación en el sistema de 2 dimensiones.
Por el momento, pues hemos hecho una pequeña introducción al campo de los vectores. En nuestro próximo encuentro, pues tendremos la oportunidad de hacer referencia estricta de cada uno de los elementos de los vectores, de esas referencias tal vez de semejanza, de igualdad entre vectores y la postulación de las operaciones en el espacio bidimensional. Muchas gracias y que tengan buen día.